Así es que el Señor Jesucristo era nada menos que Dios manifestado en carne, como también dice el apóstol San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Por eso el Señor Jesucristo podía hablar en esa forma, porque era Dios manifestado en carne. Por eso le decían a él, cuando discutían y Jesús le decía, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes quieren apedrearme? Ellos le decían, no, por buenas obras no, sino por la blasfemia tuya de que tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no entendían que no era que siendo hombre se hacía Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre y se manifestó. ¿Para qué? Para vivificar toda la simiente de Dios. Pero pueden ver ustedes que las personas que no quieren creer, que no quieren recibir el programa divino que Dios tiene para el tiempo en que viven, tuercen las cosas. Las cosas de Dios son en una forma y ellos las ponen al revés. Y al revés no le funcionan para bendición. La palabra siempre hay que ponerla en la forma correcta. No era que siendo hombre se hacía Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Ahora ve usted que cuando las personas se ponen a combatir el programa de Dios, lo que Dios está haciendo en el tiempo en que viven, lo que hace es colocar al revés lo que Dios está haciendo y se buscan problemas. No pueden ver, no pueden creer y pierden toda la bendición de Dios. Y esas cosas ocurren con muchas personas porque el Señor Jesucristo le dijo a ellos, ustedes no son de mis ovejas. Significa que no tenían esa simiente de Dios. Y muchas personas dicen algunas veces, no, nosotros no creemos en fulano de tal, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Pues mire, el Señor Jesucristo vino 2000 años atrás, y cuando vino, muchas personas, principalmente los líderes religiosos, los doctores de la ley, los teólogos, los doctores en divinidad, dijeron, nosotros en quien creemos es en Moisés. Siempre hablando del pasado, y en el presente no pueden creer, porque no son simiente de Dios. Pero usted puede ver que la simiente de Dios, los hijos de Dios, siempre han vivido el presente. Ellos no están diciendo nosotros creemos a Noé. Quienes tenían que creer en Noé eran la gente de aquel tiempo, para evitar que el diluvio los destruyera a ellos. Y los que creyeron entraron al arca y se salvaron. Y desgraciadamente tenemos que decir que los animales que entraron al arca de Noé tenían más conocimiento espiritual del programa divino para ese tiempo que los doctores de la ley, los teólogos y las religiones de aquel tiempo. Una desgracia para aquellas personas de aquel tiempo. Dijo el Señor Jesucristo que así sería la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Dice, como fue en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y tenían religiones. Y decían que eran religiosos, porque en todos los tiempos hubo religiones y en nuestro tiempo también. Porque el ser humano de por sí es religioso. Tiene esa inclinación religiosa porque sabe que existe un creador. Vea usted, cuando hubo dos personas, dos hijos, Caín y Abel, los dos eran religiosos. Uno agradó a Dios y el otro no agradó a Dios.
Y por esa causa el que no agradó a Dios persiguió al que agradó a Dios y lo mató. Vea usted, todo eso ha ocurrido después, las persecuciones religiosas que han matado a los hijos de Dios, a los creyentes, ha sido lo mismo repitiéndose. Porque uno persigue al otro. El que no es simiente persigue a el que es simiente de Dios. Ve usted con el Señor Jesucristo, lo perseguían. ¿Quiénes? Aquellas personas de las cuales Él dijo: ustedes no son de mis ovejas, por esa causa ustedes no escuchan mi voz. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Aunque tuvieran religión, aunque fueran líderes religiosos, la persona no gana la posición o privilegio de ser un hijo de Dios porque pertenece a tal o cual religión, lo cual muchas personas hacen, se meten a tal o cual religión para convertirse en hijos de Dios y decir que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. El nombre de cada hijo de Dios, de cada simiente de Dios, está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y cada hijo de Dios es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. En este tiempo lo que tenemos es la manifestación en carne humana, en un cuerpo temporero de los hijos de Dios. Pero la manifestación plena como hijos de Dios, manifestados, será en el nuevo cuerpo, en el cuerpo glorificado, porque ya tendremos un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno, y nunca nos pondremos avanzados en edad, aunque pasen los años, los siglos, aunque pasen los milenios y aunque pasen los millones de años, permaneceremos como de 18 a 21 años. Esa será la adopción o manifestación de los hijos de Dios. O sea, será el tiempo en que la redención de nuestros cuerpos será llevada a cabo. Mientras tanto, estamos como todos los seres humanos, en un cuerpo temporero, viviendo aquí en la tierra, pero cuando escuchamos la palabra, el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, así como respondieron los hijos de Dios de otras edades y de otras dispensaciones, así respondemos nosotros, recibiendo el mensaje de nuestro tiempo y diciendo: este era el mensaje que yo estaba esperando. ¿Y cuál es el mensaje para los hijos de Dios en este tiempo final, el cual todo hijo de Dios está esperando acá en su corazón? Un mensaje que le llegue al alma, al corazón. Conforme a la promesa divina, el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a todos los escogidos.